contenido hablaremos sobre la discriminación y sobre nuestro derecho a no ser discriminados. Las personas con discapacidad no deben ser discriminadas por su situación de discapacidad y por ninguna otra razón. La discriminación está prohibida y sancionada por las normas vigentes en nuestro país. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción, trato diferenciado o desigual que no tenga justificación razonable, que pueda causarle a una persona privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de alguno de sus derechos. La discriminación puede basarse en diversos motivos que a veces se dan en forma conjunta o combinada. Algunas de las razones más frecuentes por las cuales se discrimina son la edad, el sexo, la raza o el origen étnico, la religión, la discapacidad, la situación socioeconómica, la ideología o las opiniones políticas, la apariencia física, la identidad de género, la orientación sexual. Estos son solo algunos ejemplos de motivos por los cuales las personas pueden ser discriminadas. Para que una persona sea discriminada, no es necesario que sea dañada. Solo con que sea tratada peor que otras por razones arbitrarias e injustificadas, ya está siendo discriminada. ¿Qué es un acto discriminatorio? Es aquel acto, omisión o práctica que tenga por objeto o por resultado obstruir, restringir o de cualquier manera menoscabar arbitrariamente el ejercicio de los derechos y garantías de una persona o de un grupo de personas. No importa si es de forma temporal o es permanente, estos actos son discriminatorios. Las conductas discriminatorias pueden ser realizadas por personas particulares, por instituciones o por organizaciones, así como también por el Estado, a través de sus procedimientos y por sus agentes en ejercicio de sus funciones. ¿Qué es la discriminación por motivos vinculados con la discapacidad? Del mismo modo que lo señalábamos en forma general, la discriminación por discapacidad es toda distinción, exclusión, restricción o trato desigual que se basa específicamente en la discapacidad de una persona o de un grupo de personas. Por ejemplo, en la situación de discapacidad de la persona, en algún antecedente o consecuencia de una discapacidad, o en la percepción por parte de los demás de una discapacidad presente o pasada. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? Respecto a la discriminación como fenómeno presente en nuestra sociedad, el Estado debe abstenerse de discriminar, por ejemplo, evitando la sanción de normas discriminatorias y procurando que sus organismos, políticas y agentes no discriminen, y debe establecer y llevar a cabo mecanismos para prevenir la discriminación, para combatirla y para intentar erradicarla. Por ejemplo, implementando políticas integrales de prevención, de educación, de concientización y normas que sancionen los actos discriminatorios. Respecto a los actos discriminatorios propiamente dichos, el Estado debe investigar los hechos discriminatorios denunciados, sancionar a las personas e instituciones que discriminan e imponer medidas efectivas contra los actos discriminatorios concretos. Estas medidas deben ser para garantizar el cese de la discriminación, es decir, para que se deje de cometer el acto discriminatorio, para sancionar a quienes han cometido actos discriminatorios y para reparar, en la medida de lo posible, los inconvenientes y daños ocasionados a quien ha sido discriminado. ¿La discriminación es un delito? En efecto, la discriminación es considerada un delito y, por lo tanto, establece sanciones para quien comete actos discriminatorios. La discriminación vulnera la diversidad humana entendida como un derecho humano. Existen diversas sanciones contra los actos discriminatorios y quienes los cometen. Por ejemplo,
apercibimientos, multas, clausuras. Incluso puede sancionarse con prisión a quienes organizadamente promueven la discriminación, promueven la supuesta superioridad de determinados colectivos sociales o alientan la persecución o el odio contra determinadas personas o grupos. ¿De qué maneras o formas se suele discriminar? La discriminación puede darse en cualquier ámbito de la sociedad a través de diversas formas. Por ejemplo, maltratar a determinadas personas o grupos, aislarlos o excluirlos, ejercer violencia sobre ellos, burlarse, usar lenguaje ofensivo o descalificador, negar a personas o grupos el ejercicio de sus derechos, no respetar la voluntad de las personas, imponer barreras de diversa índole, como las barreras actitudinales, las barreras físicas, las barreras comunicacionales, las barreras en el acceso a la información, etc. ¿Qué puede hacer una persona si es víctima de discriminación? Inicialmente, se debe intentar persuadir a quien discrimina de cesar en la práctica discriminatoria. Respecto al acto discriminatorio propiamente dicho, es importante contar con información, con registros, testimonios y todo elemento que permita comprobar y documentar la existencia de esta situación. Por último, es posible denunciar el hecho discriminatorio ante las autoridades públicas para que se tomen las medidas necesarias. La persona discriminada puede denunciar la situación inicialmente ante el organismo público más relacionado con el ámbito en el que se ha producido el hecho discriminatorio. Por ejemplo, si es en la escuela, se puede denunciar ante la dirección del establecimiento o ante el Ministerio de Educación. Si es en el ámbito del trabajo, se puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Si es en un centro de atención sanitaria, se puede denunciar ante el Ministerio de Salud. Si es en algún establecimiento comercial o en algún lugar público como una confitería, un restaurante, un local bailable o un evento artístico, se puede denunciar ante el organismo de defensa del consumidor. Si es en el ámbito del transporte público, se puede denunciar ante la Secretaría de Transporte y así, en función de cada organismo competente, será el lugar donde inicialmente se puede llevar a cabo una denuncia. En caso de que estos organismos no atiendan la denuncia o no actúen en consecuencia, se puede denunciar esta falta de respuesta ante la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Además de los anteriores mecanismos de denuncias, existen determinados organismos especializados que tienen como función específica actuar contra la discriminación. Ellos son el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro y el sistema de justicia a través de los diversos mecanismos que tiene presentes el Poder Judicial. En caso de tratarse de una situación relacionada específicamente con la discapacidad, también se puede recurrir al Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad. Las principales normas que aplican en caso de discriminación y que se deben invocar en caso de denuncias son la Constitución Nacional, la Convención sobre Discapacidad de Naciones Unidas y la Convención Antidiscriminación de la Organización de Estados Americanos y por último y principalmente la Ley 23.592. Si te pareció útil este contenido, ayúdanos compartiéndolo con más personas.